Buenas tardes, mi nombre es César Canaval, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad del Simón. A continuación, un taller de lectura. Leer y escribir en la universidad, una nueva cultura. ¿Por qué es necesaria la alfabetización académica? Primero, introducción. Este artículo se propone someter a consideración un estudio comparativo, iniciado en el año 2000, sobre concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad, como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes de universidades y con el apoyo de las diferentes instituciones del servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones que en nuestra cultura universitaria aparecen como naturales son apenas algunas, entre otras opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deberán ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayuda a volver observable lo que suele resultar invisible, por ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar que se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados, sin un parámetro de comparación. Lo que hacemos habitualmente no resulta natural, lo damos por único, universal, necesario. El contraste con otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta de cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. En un primer paso necesario no es suficiente para un cambio. El cambio puede ir en distintas direcciones y el ideal es una educación más democrática en la que se distribuye el conocimiento de calidad entre un número mayor de personas. Esta sería la dirección definiendo en educación más equitativa, en el cual se intente distribuir el capital cultural entre más personas que las que actualmente lo tienen. En una segunda parte del presente trabajo expondré las razones por las cuales es necesario ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior y examinaré los principales obstáculos para hacerlo. Segundo, estudios sobre representaciones y formas de enseñanza de la escritura y lecturas académicas en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el año 2000, en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se despreocupaban de la escritura y de la lectura de sus alumnos. Enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras universitarias, se enseñaba la lectura y la escritura, pero restringía los talleres del comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y lo mal que leían algunos estudiantes. Es decir, las dificultades de los alumnos eran algo visible. Para ubicar la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación. En Argentina las universidades son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas, por consiguiente la mayor cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y en algunas de ellas tienen un examen de ingresos que restringe la entrada por cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suele ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte, superior a la educación que se imparte en las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por los estudios que se centraban en los problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de las múltiples dificultades. Arnauz, 1996, Alvarado, 1997, Padilla de Cerdán, 2002, Piacente y Diarelli, 2013, entre otros. Se sabía diagnosticado todo lo que no sabía hacer los alumnos universitarios. En menor proporción se hacían algunos estudios que también ponían de relieve las dificultades de comprensión de textos de los alumnos universitarios. Además, realizaban estudios sobre la enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97 indagué los procesos de reescritura en estudiantes universitarios, en una muestra de 90 casos. El propósito era observar cómo transformaban borradores de textos definitivos en una situación de clases de prácticas del examen. Encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfológicos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva de una reestructuración global del texto. No volvían a pensar lo que querían decir y cómo lo querían decir. Si bien este estudio replicaba en parte investigaciones francesas, los resultados de uno y otro fueron distintos. En los trabajos franceses, Violat, Rousseau y Fiorelli en el año 1994. O incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de escritura de expertos y novatos, Hayes y Flower en el 86
Scardamia y Baratelli en el año 1992. Se encontraban algunos universitarios expertos que producían buenos textos, se revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio universitario tenían que revisar los textos superficiales y linealmente como inexperto, por lo que repliqué el estudio un par de veces. Volví a analizar los resultados y obtuve siempre el mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenida diferencias en los resultados finalmente me llevó a formular la pregunta que abrieron las puertas de la investigación que aquí presento. ¿Acaso no será que los encuentran otros autores se debe a que sus estudiantes reciben otra formación? No se trata de que lo que está en juego no solo son procesos cognitivos de escritura, sino que también están interviniendo culturas académicas distintas, responsables de los diferentes entre mis resultados y los de los autores. Con estos interrogantes planteé la siguiente hipótesis: escribir y revisar son solo procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan en ciertas culturas que usan la escritura y para determinados fines y no se dan entre otras. No son solo cuestiones de pensamiento cognitivas, son formas sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito propias de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie les enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones. Por lo tanto, reflexionaré. Era probable que prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fueran en parte responsables o a lo menos contribuyeran al cúmulo de las dificultades diagnosticadas. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modos otras culturas académicas, enseñando prácticas de escritura que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en universidades fuera de Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar se justificaba en la noción de que los contextos de enseñanza son culturas académicas particulares que inciden en la forma de escribir, en los procesos, en los géneros textuales que se producen, en las dificultades encontradas y en la calidad de textos producidos. En síntesis, el objeto general del estudio que ahora voy a detallar fue contrastar la cultura académica anglosajona y argentina, no solo relativo a la lectura y la escritura promovidas en la universidad. Entiendo por cultura académica tanto las representaciones, concepciones de la escritura y la lectura académica como la práctica o formas de enseñar a la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de la siguiente pregunta: ¿qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué diferencia existe entre la cultura académica anglosajona y argentina? 2.1. Diseño metodológico. Se trabajó en un método contractivo que implica describir y garantizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos a las universidades anglosajonas en los obtenidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 2 australianas, 69 estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades, dependiendo de si se dictaba o no investigación, del número de estudiantes y de su prestigio. El criterio para cerrar la muestra es el método cualitativo, como Strauss y Corbin en el 90 o Maxwell en el 96. Llaman saturación teórica, es decir, buscan información y detenerse cuando los datos empiezan a dar sistemáticamente la misma información, cuando no aparecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió cuando tenía alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar generalizar los resultados obtenidos. Se recogieron 2 clases de datos: documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos y la mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una extensa búsqueda en Internet. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de la asignatura y a la enseñanza de la escritura en las universidades fueron los siguientes: 1. Programas de estudios de carrera y de diversos cátedras. 2. Estatus universitario reglamentado en formas institucionales en las universidades anglosajonas, en los cuales aparecía la escritura. En cambio, en la Universidad Argentina la escritura no se mencionaba. 3. Orientaciones a alumnos dadas por los profesores de cátedra. 4. Actas de congresos con ponencia, donde se menciona qué hace con la escritura de la universidad, artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió especialmente para los países anglosajones, a través de sitios de internet de las distintas universidades. En cambio, en la Universidad Argentina el material recogido era predominante e impreso. A la vez,
se visitaron 3 universidades anglosajonas: Princeton en New Jersey, McGill en Montreal, Canadá, y la Universidad de Auckland, que aunque queda en Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Se entrevistó a los responsables de los programas de escritura. Además, se visitaron universidades argentinas, en las que se sostuvieron conversaciones informales con profesores y adicionalmente se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes. 2.2. Análisis de datos. Para analizar la información se caracterizaron, por un lado, las representaciones a partir de los siguientes ejes: cómo se concibe la lectura y la escritura, cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación, qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello. Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas. No se observaron clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice en entrevistas o documentos escritos acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. 2.2.1. Representaciones sobre la lectura. Para los fines del análisis de las representaciones, haré un contraste entre las posiciones. Se distingue en forma polar. En el lado izquierdo de la tabla número 1 aparece la concepción habitual predominante en Argentina. En el lado derecho figura la concepción difundida por la universidad y la investigación de las universidades anglosajonas. Debo decir que en mi estudio de la lectura no aparece teorizada, ni en las universidades anglosajonas ni en las argentinas. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura. La lectura es un insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, de fuentes que se leen, pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como si está la escritura. Tabla 1. Comparación entre las concepciones de lectura subyacentes a las prácticas de las universidades argentinas y difundidas por la investigación. Concepción habitual en Argentina: encontrar un significado ya dado, igual para todos. Concepción difundida por la investigación: buscar con ciertas categorías de análisis propias de una comunidad disciplinar. Habilidad básica, transferible a cualquier texto, adquirida de una vez y para siempre. Práctica social dentro de un grupo cultural que maneja ciertos textos, aprendida en un contexto. En las cátedras universitarias argentinas, ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de la reflexión. La concepción habitual sobre la lectura subyacente en las prácticas es que leer encuentra su significado ya dado en el texto, igual para todos. En cambio, las investigaciones señalaban que leer es una buena información con ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinar. Los lectores de distintas disciplinas van y buscan en los textos aspectos diferentes. Leen de manera distinta. La concepción habitual en Argentina es que la lectura es una habilidad básica transferible a cualquier texto, que se adquiere al comienzo de la escolaridad, de una vez y para siempre. Por lo contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural que maneja ciertos contextos y textos y que se aprende en un contexto. Ilustraré estas representaciones con algunos fragmentos de entrevista. En esta respuesta que da un estudiante de primer año en artes, es evidente que para él hay gran diferencia entre la forma de leer para la universidad y la que estaban acostumbrados a realizar en la secundaria. Cuando entré al CBC, ciclo básico común, el primer año en la Universidad de Buenos Aires, era como un mundo diferente, temas muy complicados. En la secundaria lo que preguntan son los exámenes, lo tenés en el libro. En el manual escuchas las clases y repetéis. Acá en la facultad te dan un montón de textos, muchos más complejos, en los que nada se toma como una verdad absoluta, sino que son opiniones de distintos autores y reflexiones o cosas así. Y vos tenés que aprender o entender cada uno. Estudiante de primer año de artes. Este alumno señala que en la universidad las prácticas de la lectura difieren de las requeridas en las escuelas de secundaria en cuanto a que se multiplican los textos, los autores y las posturas sobre un mismo tema. El conocimiento contenido en los textos no se considera absoluto, sino relativo a un punto de vista.
En la educación previa, en cambio, los textos parecen contener posiciones únicas y leer es recoger. Miremos dos fragmentos más. Lo que me pierde es que las deducciones que uno puede sacar, extraer, no están escritas en ningún lugar del texto. Entonces, a veces me resulta difícil saber si está bien. En el secundario está todo en el texto. Se responden las preguntas directamente, localizando información de un texto y copiando las respuestas aparte. En la universidad no podéis seguir haciendo eso. Estudiante de primer año de psicología. Vemos que este alumno reitera que en la escuela secundaria leer consiste en localizar información en los textos para responder preguntas superficiales, que no requieren realizar inferencias poniendo en relación distintas partes del texto. En cambio, la lectura en la universidad exige una construcción del lector, deducir, porque lo importante no está escrito ni poder ser localizado, sino que hace de ser inferido. En relación con los modos de leer específicos del contexto universitario, otros estudiantes también de primer año señalan que las preguntas de los exámenes parciales o el trabajo en clase le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiestan que su docente le dio preguntas. ¿Qué cosas le agregan al TUSET a Marx? Ante la cual el estudiante realiza la siguiente reflexión. Bueno, entonces como esta pregunta, yo ya sé que Marx y Althusser los tengo que estudiar juntos porque se complementan. Pero en verdad yo los vi, yo los estudié por separado. Con esta pregunta yo ya sé que me van a preguntar sobre la relación, pero si no me dieran esta pregunta por anticipado, yo no lo sabría. Estudiante CBC Educación. Relacionar autores y los planteamientos de sus textos en una forma de lectura propia de la universidad. En la escuela secundaria argentina no se requiere esta forma de lectura. 2.2. Representaciones sobre la escritura. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera de escribir bien. Por el contrario, la Universidad Anglosajona estudiada se sostiene que aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples. Por lo tanto, hay distintas formas de escribir bien. Tabla número 2. Comparación de las concepciones de escrituras subyacentes en las prácticas de las universidades argentinas y las dificultades por la investigación, difundidas por la investigación. En la Universidad Argentina se piensa que escribir es una habilidad básica, general y por tanto transferible de un contexto a otro, una técnica aprendida en la escolaridad primaria, que puede aplicarse a cualquier texto y situación de escritura. En cambio, en la Universidad de Anglosajona se ha tomado conciencia de que escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva, que tiene conversiones disciplinares, institucionales e incluso geográficas y propias. En las universidades argentinas se concibe la escritura como una actividad monológica, de producción individual. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica, en un doble sentido. Por un lado, es una actividad retórica, es decir, dirigida a un lector que ha de internalizar quién escribe, y es ese lector el que regula, en parte, lo que se dice al escribir. También es una actividad dialógica porque es una actividad intertextual. Se escribe a partir de textos acerca de textos, y los que se escriben es insumo para que otros escriban sobre textos. En las universidades argentinas se entiende que escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, en las universidades anglosajonas, donde investigación se ha hundido, se concibe que escribir es un método para pensar. Se piensa de manera distinta con o sin escritura. En las universidades argentinas, la escritura se entendida como una actividad instantánea. En una hora, los estudiantes escriben las respuestas de una pregunta. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo que implica volver varias veces sobre el mismo y, por lo tanto, requiere tiempos diferentes. En Argentina se entiende que con el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, tal y como se sostiene Vogel y Hisop en 1984, se entiende que el conocimiento se produce en una disciplina, que es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual.
por el cual es necesario que los profesores se acudan no solo de transmitir sus conceptos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritoras. Comparación de las concepciones sobre aprendizaje de la escritura. Tabla número 3. Transferencia de habilidades elementales, adquisición espontánea, estado de conocimiento que se tiene o no se tiene. Concepción difundida por la investigación en países anglosajones. Ingreso en una nueva cultura escrita, sencillo cambio de la identidad de los integrantes. Aprendizaje que requiere ser promovido por acciones institucionales. Proceso, saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos de los que se escribe. Disciplina, propósito, destinatario. En las universidades argentinas se considera que los alumnos ya saben escribir y no quieren aprender. Solo precisan transferir lo que aprendieron antes. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar en una nueva cultura escrita, que exige cambio, no solo en cuanto a los géneros discursivos que se pueden producir y a los procesos cognitivos que se propone en juego para producir estos géneros, sino también cambios en la identidad que se escribe. Los géneros constituyen formas típicas y convencionales de usar lenguaje en situaciones particulares entre ciertos participantes y con fines específicos. En el caso que no se ocupa el lenguaje y la lectura y la escritura que hacemos en una esfera determinada de la actividad universitaria, no son los mismos que son otros ámbitos, porque se usó esta organizando y estipulando por las condiciones del contexto en él que tiene lugar. Dicho de otra manera, los géneros son marcos institucionalizados que generan expectativas mutuas entre autores y lectores. Estas expectativas se refieren a los formatos textuales y a su contenido, y también a qué hacer con el conocimiento del que estos géneros tratan. Por ello, diversos autores señalan que aprender los géneros discursivos empleados en el ámbito académico no es adquirir una técnica, sino incorporarse a una práctica social. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la lectura es en todo caso una adquisición espontánea. En comparación a las universidades anglosajonas, han tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es un estado en el sentido de que es un conocimiento que se tiene o no se tiene. Es decir, por el contrario, en la Universidad Anglosajona el aprendizaje de la escritura académica es concebido como un proceso, como un saber que se debe estar orientando a partir de la enseñanza, un saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, contextos que varían de disciplina en disciplina, de propósitos de escritura en propósitos de escritura, de destinatario a destinatario. Tabla 4. Comparación de las concepciones entre enseñanza de la escritura de la Universidad de Argentina y difundida por la investigación. Concepción habitual en Argentina. Se exige escribir pero no se enseña porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo hacer. Programa de compensatorio remedial. Asuntos de especialistas. Concepción difundida por la investigación en países anglosajones. Se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de escritura en la universidad difieren de aquellos requeridos en la escolaridad previa. Responsabilidad de hacer lugar a las prácticas discursivas con las que se disciplinan y elaboran el conocimiento. Compromiso de todos en la comunidad universitaria. Las cátedras universitarias argentinas no suelen enseñar a escribir. Exigen escribir, pero no solo enseñan porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo hacer. En el momento en que son evaluados por escrito, los alumnos tienen que escribir y se espera que lo hagan de determinada forma, pero estas no solo suelen ser enseñadas. En general, en Argentina predominan los exámenes en prosa, aunque hay algunas carreras que utilizan exámenes en lección múltiple. En las universidades anglosajonas sí se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de escritura en la universidad difieren de aquellos requeridos en la escolaridad previa. Estudiantes de primer año de letras,
es una tarea que tiene la universidad. Otro estudiante afirma, en la materia si se pierde el texto, este es bien organizado que se entiende, pero eso es lo que te pide, pero no te explican nada sobre cómo lograrlo. Los profesores no te dicen cómo incluir citas textuales, ni referencias bibliográficas. Se supone que lo sabes o que lo vas a averiguar por ahí, estudiante de primer año de arte. Podemos observar que estos alumnos señalan que las cátedras les requieren escribir no de cualquier modo, sino de acuerdo a ciertas convenciones de la escritura académica. A pesar de estas suelen ser nuevas para los estudiantes, no se ejercitan en la escuela secundaria, sin embargo raramente van acompañadas de enseñanza. ¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre el potencial orientación que podría dar en relación con la escritura? Veamos la respuesta de un auxiliar docente de segundo año, que imparte el curso de relaciones laborales, cuando el entrevistador le pregunta: entrevistador, ¿vos crees que parte de tu tarea es enseñarles a escribir? Docente: no. Entrevistador: ¿por qué? Responde el docente: porque tengo que enseñarles la materia. Ellos lo tendrán que haber aprendido mucho mejor en la secundaria. Yo por lo menos escribía bien, aprendí la secundaria a escribir. Entrevistador: ¿y vos cómo pensás que ellos, los alumnos, puedan emprender a hacer eso? Hacer un texto así, de esa calidad que vos esperas. Responde el docente: supongo que ya lo saben, lo que es un buen texto. Entrevistador: ¿y de dónde lo podrán saber? Docente: se ríe. Muy buena pregunta de las materias anteriores. Por esta materia que yo ensayo es de segundo. Yo creo que sigue pasando. Yo creo que tendrán que tener talleres de escritura con gente especializada en letras. Observamos que docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero que esta entrevista apareciera que toma conciencia de que por su cuenta, por inspiración, los alumnos no pueden aprender a hacer y comienza a notar la necesidad de proveerles enseñanza. Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene que ver con ello y apela a alguien especializado que enseñe sobre escritura. Vamos a ver más adelante que después de constatar las reiteradas dificultades de los alumnos para escribir, las universidades argentinas empiezan a percatarse de la necesidad de enseñar a hacer. Sin embargo, se considera una enseñanza remedial, como un programa compensatorio, innecesario, si los alumnos llegaran mejor formados. En comparación, las universidades anglosajonas entienden que enseñar escritura académica no es algo remedial, sino intrínseco a la educación superior. Es una responsabilidad de todas las cátedras incluir en su currículo y en su programa las prácticas discursivas con las que las disciplinas elaboran conocimiento. En Argentina, en la medida en que empiezan a haber una pequeña conciencia de que los alumnos no lo pueden hacer solos, se tiene a reconsiderar que el que debe ocuparse de la escritura es el especialista, el profesor de letras y de lengua. En cambio, en las universidades anglosajonas se insiste en un compromiso de toda la comunidad universitaria. Alumnos universitarios: concepción habitual en Argentina, concepción difundida en la investigación en países anglosajones. Autónomos, no precisan ayuda pedagógica, corresponsables por su aprendizaje, pero necesitados de orientación explícita para ingresar a nuevas culturas académicas. Tabla 5. Comparación entre concepciones sobre los alumnos universitarios. Otro supuesto divergente es la concepción de que es ser un alumno universitario. Lo anterior en la tabla número 5. En las universidades argentinas se insiste como justificación de no ocuparse de la escritura, en que los alumnos son autónomos por ser ya universitarios y por lo tanto no precisan ayuda pedagógica. Por el contrario, en las universidades anglosajonas se entiende que los alumnos no pueden ser autónomos en las prácticas de escritura, con los que no están familiarizados, pero sí deben ser corresponsables por su aprendizaje. Algunos necesitados de orientación explícita para ingresar a nuevas culturas académicas que los exigen escribir de nuevos modos. Chanot, 2001. (2.2.3)
Sistemas de enseñanza de la escritura académica. A continuación haré referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en qué diferencia la Universidad Argentina de la Universidad Anglosajona. En cuanto a sus formas de enseñar a escribir en la academia. Los datos corresponden a instituciones de Estados Unidos, Australia y Argentina. Aunque mi estudio contrastivo ha indagado también qué ocurre en Canadá. A los fines de simplificar esta exposición, omitiré estos datos y solo dejaré sentado que la enseñanza de la escritura académica está menos consolidada en las universidades canadienses respecto de las de Norteamérica y que cuando lo está, los sistemas implementados son semejantes a los del país vecino, porque se han inspirado en ellos. Para profundizar en este estudio comprobado, puede consultarse Carlino, 2002, 2004, 2005. El caso norteamericano. La mayoría parte de las universidades norteamericanas tienen un requerimiento de escritura. Esto requiere decir que para obtener el título de grado, cada alumno debe demostrar cierto nivel de escritura. Este requerimiento de escritura puede ser saldado de distintas maneras según la universidad. En algunos a través de un examen que generalmente prueban los estudiantes que ya vienen preparados de niveles previos. En muchas otras universidades no hay una prueba inicial, sino todos los alumnos reciben educación en escritura según la forma que a continuación detallo. Por un lado existen cursos de composición, algunos así como talleres de escritura. Una misma universidad suele tener más de un nivel y los alumnos concursan entonces composición 1, 2, etc. Desde la perspectiva argentina, estos cursos no son novedosos. Lo que constituye una novedad son los otros sistemas para enseñar escritura académica. Así, además de estas materias separadas del resto de las asignaturas, existen los llamados centros de escritura, Writing Centers. Son ámbitos físicos en los cuales funcionan diversos programas institucionales, tutores de escritura, compañeros de escritura y o materiales de escritura intensiva. También brindan un servicio de orientación a los docentes. Los tutores de escritura son estudiantes de pregrado o posgrado que son capacitados inicialmente y supervisados luego por especialistas en escritura. Dentro de estos centros de escritura, los tutores funcionan como lectores críticos de los trabajos de los alumnos. Los estudiantes concurren al centro de escritura con su texto impulsado para discutirlo con un tutor y recibirlo retroalimentación. Según los comentarios recibidos, reescribe su texto antes de tener que entregarlo a su profesor. Los centros de escritura conocen los problemas más frecuentes y tienen disposiciones pequeños escritos, con pautas y muy prácticas que ayudan a enfrentar cada uno de estos problemas. Son handouts de unas 3 páginas que están a manos de los tutores, quien en muchos casos, después de una tutoría, recomiendan al estudiante llevarse para leer uno de estos folletos para mejorar su texto. Resulta interesante observar cómo el sistema de tutores se referencia de un curso de redacción, porque no enseña a escribir en forma general, sino que ayuda a reflexionar sobre tareas de escrituras en cursos solicitadas por las distintas cátedras. De este modo, los alumnos escriben sobre los temas que eligieron estudiar y aprenden poco a poco a diagnosticar los problemas de sus escritos y a intentar caminos para hacerles frente. El sistema de compañeros de escritura es similar al de los tutores, funciona de un modo más integrado a las cátedras. Este sistema requiere que el docente que imparte una materia coordine su trabajo con el centro de escritura. Por ejemplo, el profesor de biología, historia o ciencia política exige a los estudiantes una monografía para una fecha determinada y solicita al centro de escritura que un compañero de escritura acompañe alguna de sus clases. El centro de escritura que un compañero de escritura acompañe alguna de sus clases mientras los alumnos están preparando los borradores. Los alumnos en clase acuerdan una tutoría para recibir retroalimentación que oriente la revisión del trabajo antes de entregar la monografía. Es posible notar que para que funcione este sistema se requiere una mayor integración de la enseñanza de la escritura en cada disciplina. El profesor debe prever tiempos diferentes cuando las consignas de escritura para que pueda intervenir el compañero de la escritura. Antes de entrega final, leyendo y haciendo un comentario crítico a los textos de los alumnos.
Los compañeros de escritura también intervienen al comienzo de la tarea de escritura, en coordinación con el profesor de la asignatura, para ayudar a los alumnos a analizar las características que como texto ha de tener la escritura del esperado. Las materias de escrituras intensivas profundizan la inclusión de la enseñanza de la escritura en las disciplinas, así como, por ejemplo, cátedras de geología, relaciones laborales, física, etc. Tienen por objeto enseñar sus contenidos. Han hecho mayor lugar en sus currículos para ocuparse de orientar la escritura que los alumnos realizan de los contenidos disciplinarios. Entonces prevén un mínimo de tareas de escritura a las que el mismo docente, compañeros de escritura de los que proveen los centros de escritura, inicialmente clarifican cuáles son los rasgos de texto esperados y luego retroalimentan las producciones en curso haciendo comentarios para que los alumnos puedan mejorar. Son materias donde está previsto dedicar tiempos de clases a la escritura, a discutir consignas y acordar qué es lo que se está solicitando hacer. En otros ámbitos, los docentes suelen quejarse cuando los alumnos no entienden las consignas. En cambio, con este sistema se discuten en clases para ayudar a comprenderlo. Se dan criterios de evaluación antes de que los alumnos sean evaluados, justamente para que ellos puedan prever lo que se les pida en sus escritos. Se realiza un texto, un modelo para orientar lo que una cátedra espera que produzca y se discuten problemas de escritura frecuentes. A la vez el profesor ofrece tutorías para retroalimentar los borradores de los alumnos y organiza comentarios o revisión entre pares. Las materias de escritura intensiva, que significan todo lo anterior, están reglamentadas institucionalmente. No cualquier materia puede ser considerada como tal. Para que la universidad certifique las libretas de los alumnos que han cursado una materia de escritura intensiva, los cuales forman de satisfacer al requerimiento de la escritura mencionada más arriba. Estas materias deben cumplir con todo lo anterior y deben acreditarse frente al centro de escritura de la universidad, demostrando que ocurre esto. Por ejemplo, las materias que quieren ser consideradas de escritura intensiva ha de presentar un plan de cátedra y un programa de materia acorde, y estos son evaluados por la universidad. Para las cátedras convertirse en materias de escritura intensiva tienen algunas ventajas. Como contrapartida, la labor extra que significa llegar a ser tales, por ejemplo, se les reduce el número de alumnos por clase, o bien se le asigna un docente ayudante adicional, por ejemplo, un compañero de escritura, o bien se les otorga un subsidio para innovación educativa, etc. Asimismo, estas materias de escritura intensiva cuentan con mucho apoyo técnico de los especialistas en enseñanza de las escrituras, que conforman el staff de los centros de escritura. Estos especialistas guían a los profesores cualesquiera, de química, zoología, negocio, etc., que no son expertos en enseñanza a escribir, para que tengan herramientas sobre cómo hacerlo respecto a los temas que enseñan en su asignatura. El programa de las materias de escritura intensiva explícita la relación entre tareas de escritura y los objetivos disciplinares, es decir, indica que los modos de escribir en asignaturas contribuyen al aprendizaje de sus contenidos conceptuales. Estas materias dan crédito extra a quienes los cursan, en la medida que no solo evalúan conocimientos conceptuales, sino que también certifican que los alumnos han tenido que escribir sobre esos contenidos y han incrementado su aprendizaje sobre cómo hacerlo. En el siguiente cita de Catherine Gottschalk, directora del Centro de Escritura de la Universidad de Córdoba, ella describe el propósito del programa de escritura de su universidad, que sostiene este sistema de materias de escritura intensiva. Un programa de escritura debe trabajar para, con y en beneficio de las disciplinas. El sitio en el que el lenguaje habita no puede estar aislado administrativamente. Gottschalk, 1997. Esta sería la esencia de las materias de escritura intensiva: estar coordinadas por un programa de escritura, al servicio de las asignaturas y no al servicio de la enseñanza de la escritura por sí misma. Veamos en otro documento analizado en este estudio el caso de la Universidad Estatal de Georgia, que también tiene sistemas de materias de escritura intensiva. Las materias de escritura intensiva usan escritura como herramienta para aprender y ofrecer amplias oportunidades
para escribir en la disciplina. La revisión y la retroalimentación de la escritura en proceso son centrales porque la investigación indica que los estudiantes aprenden más y escriben mejor cuando revisan su trabajo, con frecuencia a partir de la retroalimentación recibida. Estas materias suelen ser versiones mejoradas de las materias previamente existentes. La mayoría de las materias de escritura intensiva plantean tareas de escritura y revisión, escrituras secuenciadas, revisión de pares y consulta por un doctor de escritura. El caso australiano. En Australia, las corrientes teóricas que inspiran el interés por la escritura en la universidad son lingüística sistemático-funcional, desarrollada por Halliday, la corriente inglesa llamada Academia Literary Studies, alfabetización académica, y la investigación proveniente de la psicología de la educación, que han trabajado el vínculo entre escritura y evaluación. En este país existen políticas del gobierno federal que han promovido en las universidades la responsabilidad explícita para el desarrollo de habilidades de comunicación, incluyendo la comunicación escrita por un objetivo acordado con el sector empresarial. Las corporaciones en las que se puede ver trabajando, los alumnos constataron sus dificultades para comunicarse con efectividad. Trabajaron de acuerdo con las universidades para que se incluyera la escritura dentro de las competencias que este nivel educativo debería hacerse cargo de enseñar. A la vez, la escritura y la lectura son incluidas en los currículos de las materias como herramientas para poder seguir aprendiendo en el futuro. En este país está claro que el conocimiento que se enseña hoy en la universidad sin duda va a ser insuficiente para su desarrollo profesional y en buena parte va a estar desactualizado cuando los alumnos egresen de las carreras. Por lo tanto, tendrán que seguir aprendiendo. Entonces, la universidad ha asumido la responsabilidad de enseñar a seguir aprendiendo en el futuro, a través de ocuparse en el presente de la lectura y la escritura. Por consiguiente, muchas universidades tienen legalización, estatutos universitarios en los que aparecen la lectura y la escritura como habilidades de comunicación que se van a requerir para el desempeño profesional, y la universidad se compromete a ocuparse de ellas. También hay centros de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje. Estos centros tienen programas de formación y de desarrollo profesional para los docentes con el fin de que integren la escritura en sus materias, con los dos objetivos: por un lado, integrar el leer y el escribir para aprender, es decir, la lectura y la escritura como herramientas de aprendizaje; por otro, ocuparse de la lectura y la escritura de los alumnos para ayudarlos a pertenecer a las culturas académicas y profesionales a los que quieren ingresar. Estos centros de escritura también proponen lo que llaman enseñanza en equipo, teaching. Este sistema se caracteriza por el trabajo conjunto de dos profesores, un profesor experto en un área, física, biología, historia, etc., que sabe leer y escribir en su disciplina, pero no necesariamente sabe enseñar estas prácticas. El otro profesor experto en escritura y perteneciente al centro de enseñanza y aprendizaje, especialista en enseñarles. Estas guiadas de docentes trabajan corporativamente para planificar unidades didácticas de enseñanza de la asignatura, incluyen orientación sobre cómo escribir para esa materia. El trabajo en equipo se mantiene hasta que el profesor de la asignatura pueda apropiarse de esas estrategias y de enseñanza de la lectura y la escritura para proseguirlas por su propia cuenta en el futuro. A la vez, estos centros de enseñanza y aprendizaje también ofrecen un servicio similar a los tutores de escritura, que analizamos más arriba para las universidades de Estados Unidos. Para el caso australiano, se llaman consejeros de escritura y de habilidades académicas, Language and Academic Advisor. Un psicólogo educacional australiano, Vic Spong, las razones que fundamentan por ahí que ocuparse de la escritura en las materias. Como puede notarse, en Australia muchas universidades apoyan institucionalmente a sus profesores para que se responsabilicen por la escritura en sus materias. Ofrecen formación continua a los docentes a través de los programas de desarrollo profesional docente a partir de la enseñanza en equipo. También
promueven la transformación e innovación de las prácticas, otorgan subsidios para proyectos pedagógicos que integran la lectura y la escritura en la enseñanza de las cátedras, promueven foros periódicos de intercambio académico científico sobre la lectura y la escritura y sobre temas más generales como la enseñanza y el aprendizaje universitario. Además, para ascender en el escalafón docente, las universidades reconocen la participación de los profesores en esta tarea. La siguiente cita, tomada de un estatuto de la Universidad de Western Australia, hace explícita esta postura institucional. La alfabetización académica es una suma importancia para todos los estudiantes, por tal cual sus enseñanzas no deben ser consideradas una actividad meramente remedial. Definiciones más precisas de alfabetización académica se harán por quienes practican cada disciplina, teniendo en cuenta las mejores prácticas y las investigaciones sobre alfabetización en esa disciplina. Las concepciones sobre alfabetización académica varían entre disciplinas y por tanto las mejores prácticas para promoverla son concomitantemente distintas. Resolución 237 del 97 del Consejo Académico de la Universidad Western Australia. La resolución continúa subrayada que la disponibilidad para alfabetización académica es compartida por muchos grupos de individuos dentro de las comunidades universitarias, la universidad, los comités de enseñanza y aprendizaje, las facultades, los departamentos, las coordinaciones de cursos, los profesores, los servicios de apoyo, la unidad de investigación institucional y los estudiantes. Resolución 23.697 del Consejo Académico de la Western Australia. Como puede notarse, todos estos incluidos, el documento termina diciendo: los profesores deben facilitar la alfabetización a través de indicar estándares apropiados y mostrar en el curso las habilidades de comunicación y el discurso de las disciplinas. Asimismo, tendrán que promover retroalimentación a la producción de los estudiantes para ayudar a mejorar sus habilidades de lectura y escritura, a superar sus carencias. Resolución 236-97 del Consejo Académico de Western Australia. En el caso argentino, la lectura y la escritura son prácticas habituales omnipresentes en la mayoría de las cátedras de la Universidad de Argentina, pues los alumnos leen y escriben. Sin embargo, estas prácticas tienden a ser inobservables. No aparecen mencionadas en los programas, no aparecen orientadas por los docentes. Esto ocurre en virtud de una serie de concepciones que este estudio ha dispuesto o manifiesto. Como hemos mostrado en frecuentes pensares, que lectura y escritura son habilidades básicas, aprendidas al inicio de la escolaridad y que pueden ser transferidas a cualquier texto y contexto. Por este motivo, no se piensa en ellas en nivel universitario, ya que las considera algo dado. La presencia marginal de la escritura puede notarse en su escasa mención en los programas de las cátedras que hemos revisado. Por ejemplo, lo único que dicen referido a la escritura es: el sistema de evaluación de la asignatura consistirá en un examen parcial del individuo escrito, presencial y un trabajo de síntesis conceptual escrito domiciliariamente. En otros programas de escritura ni se menciona, y mucho menos en la vinculada con el aprendizaje de la materia. El fragmento citado es uno de los pocos casos en que la escritura aparece nombrada, y esto ocurre a propósito de tratar la forma de evaluación. La escritura se ha vuelto apenas visible a la hora de evaluar a los alumnos por medio de un escrito. A pesar de este panorama general, existen excepciones. En primer lugar, hace unos 15 años, en algunas carreras de universidades se viene creando talleres de lectura y escritura para alumnos ingresantes, separados del resto de las asignaturas, porque se empieza a constatar que buena parte de las dificultades de los estudiantes de los primeros años están vinculados con su falta de familiaridad con las prácticas de análisis y producción de textos académicos. En segundo lugar, surgen nuevas experiencias durante el último lustros, en las que la lectura y la escritura son objetos de enseñanzas explícitas en algunas cátedras universitarias. Las dificultades de buena parte de los alumnos y el fracaso de muchos empiezan a ser pensados en una relación con la lectura y la escritura, que les exige por no se les enseña.
Los estudiantes no entienden lo que leen y no pueden dar cuenta de ello a la hora de ser evaluados. Ese fracaso es parte de la creciente y preocupante deserción estudiantil. Frente a estos problemas, el Ministerio de Educación de la Nación financia programas de retención estudiantil al comienzo de la universidad y programas de articulación entre escuelas secundarias y la universidad. Veamos dos ejemplos de lo que se ha hecho en estas líneas de financiación de artículos y retención. Por un lado, varias universidades han utilizado el dinero asignado para elaborar materiales bibliográficos, destinados en algunos casos a alumnos que finalizan el secundario o cursan el primer año universitario, y en otros a docentes de los últimos años el secundario. El problema con estos materiales escritos es que si no van acompañados de un contexto pedagógico que ayude a sus destinatarios a ejercitar las propuestas que allí aparecen, son de poca utilidad, porque la escritura no es un saber declarativo, no puede ser transmitida como una disciplina, donde hay una serie de conceptos que un buen texto puede explicar. La escritura y la lectura, en cambio, son saberes de tipo procedimental, práctico. Los alumnos o los docentes que escriben estos materiales escritos, aunque sea de excelente calidad, si no tienen apoyo pedagógico sobre cómo utilizarlos y si no cuentan con oportunidades de poner en práctica la escritura y la lectura, a partir de esto no logran convertir el saber declarativo que aparece en estos textos en un saber práctico procedimental. La lectura y escritura son ante todo prácticas sociales que no pueden comunicarse como información conceptual. Por otro lado, a partir de los programas de retención financiados por el Ministerio, se creó en algunas universidades el sistema de docentes o alumnos, tutores. Por ejemplo, los llamados tutores de lectura son alumnos universitarios de años superiores que voluntariamente comparten horas de estudio con estudiantes integrantes. Discuten con ellos los textos y le cuentan lo que saben por su experiencia como estudiantes más avanzados. Han sido capacitados y son supervisados por especialistas pedagógicos de la universidad. Además, reciben un pequeñísimo estipendio financiado por los programas ministeriales. Sola Villazón y De Pau, 2004. En otras universidades nacionales se ha creado un cuerpo de tutores de retención estudiantil. El sistema consiste en incrementar el salario de algunos docentes, con la condición de que además de sus clases ofrezcan tutorías a los alumnos para trabajar los textos de la asignatura respectiva y sus dificultades con el cursado de la materia. Barbela, 2004, Martínez, 2006. Por lo último, el sistema de tutores de estudio consiste en ofertar a los alumnos tutorías individuales, con docentes especializados en lectura, escritura y aprendizaje. Baldoni, 2005. Aunque llevan poco tiempo funcionando, existen algunas valoraciones, informes sobre estos programas de tutores. Quienes participan de las tutorías se ven enormemente beneficiados, tanto los alumnos que reciben la tutoría como en el caso de las tutorías de lectura, los que funcionan de tutores de sus compañeros. Sin embargo, también se comprueban problemas. En muchos casos son pocos los alumnos que asisten a las tutorías. Una de las razones de este trabajo incide en la participación, radica en que los profesores titulares no apoyan suficiente el sistema de los tutores. En la medida que los profesores titulares no están involucrados en este sistema, en sus clases no hacen referencia a las tutorías, no comentan el beneficio de asistir a ellas. Por lo tanto, si el jefe de la cátedra no considera o no valoriza públicamente la tutoría, los alumnos terminan considerándola irrelevante para las materias. Es como si la tutoría no estuviera vinculada con lo que el titular de cátedra ve como importante de la materia. En consecuencia, los alumnos tampoco lo ven como importante. En tercer lugar, en varias universidades argentinas también hay acciones autogestionadas, no financiadas oficialmente, motivadas por el compromiso personal de algunos profesores que provienen de la educación, de la psicología o de la lingüística, quienes vislumbraron que la lectura y la escritura son herramientas para la enseñanza de sus materias. Por ejemplo, Carlino, 2005, Vázquez y Jacob, 2006. También algunas cátedras de las ciencias duras comienzan a reconocer que escribir
sirve para posicionar a los alumnos más activamente en las clases, para ayudar a comprender y por tanto para aprender la materia. Así, estas asignaturas se ocupan por su cuenta y sin orientación y apoyo institucional de la lectura y escritura de sus alumnos. Finalmente, otras experiencias realizadas en los últimos 5 años son los talleres de formación para docentes, ofrecidos por especialistas en lectura, escritura y en pedagogía, con el objetivo de ayudar a estos profesores a integrar la enseñanza de la interpretación e introducción de textos en sus materias. El trabajo de investigación realizado con un enfoque contrastivo, ha determinado volver observablemente el quehacer propio. Comparar lo que se hace en Argentina con lo que hacen otros países ayuda a entender mejor el problema. Sabido que las prácticas y concepciones arraigadas son difícilmente apreciables como tales desde su interior y que los estudios comparativos suelen ser instrumentos apropiados para dotarlas de visibilidad. Por ello, indagaciones contrastivas como la presente posibilitan convertir en observables algunos supuestos y modos de hacer habituales y culturales, pero no naturales ni necesarios. A la vez permiten aprender del camino transitado por otros, no para copiarlo, sino para evitar inventar lo que ya fue probado, para poder diseñar a partir de la experiencia ajena y de este modo para contribuir a la didáctica de la escritura y la lectura en la educación superior. Si no tenemos en cuenta lo realizado por otros, no es posible avanzar. Por ello, es imposible documentar las prácticas, pero esto posibilita hacer historia científica. Si no se publica, el quehacer docente institucional queda en el campo de la experiencia anecdótica individual. Si se difunde a través de la escritura lo que se hace en estas aulas y en la institución, eso favorece que otro lo critique y construya a partir de allí. Así funcionan las ciencias. El conocimiento se va documentando y el objetivo de criticar el conocimiento posterior. Buenas tardes por su atención. Gracias.